CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, saludarlos, darles la bienvenida a Gafas Violetas a través de cimacradio.org. Me da muchísimo gusto estar compartiendo nuevamente micrófonos con las constituyentes MX feministas, Verónica Palafox y Beth Petriccioli. ¿Cómo están, chicas? Hola, Ivette, Ivonne, me da mucho gusto estar aquí y con toda la audiencia que nos sigue cada martes en este espacio feminista y de las constituyentes MX feministas. Y como siempre tendremos nuestra entrevista. Hoy nos estamos conversando con Scarlett González, que nos cuenta un caso de un deudor alimentario que la trae años y años y años en juicios y no se libera su situación. Hola Ivonne, hola Vero, ¿cómo están? Bienvenida a toda la audiencia que nos acompaña en este martes. Y sí, la entrevista va a estar muy interesante, aunque no me fue posible acompañarlas. Considero que darle espacio y voz para que puedan compartirnos estos testimonios, las víctimas de este tipo de violencia, pues es muy importante, porque pues por un lado nos pueden dar como que por ahí una línea que seguir, ¿no? Una guía, y por otro pues seguir denunciando que la violencia continúa. Pero bueno, bienvenidas, estamos muy contentas de que nos acompañen el día de hoy. Las constituyentes marcamos precedentes. En esta ocasión queremos traer a la mesa este tema que de alguna manera nuevamente los vamos a juntar, porque creemos que todo está, pues sí, como que se va tejiendo esta red de violencia. Y por un lado, en días pasados, celebraron unos jugadores de fútbol en Veracruz, pues por ahí un triunfo o algo así. Y el asunto es que hay un video que está circulando por las redes sociales donde hay una pequeña, para empezar, bueno, el lugar en el que se llevó a cabo esta celebración o este festejo es un table dance. Y bueno, ahí hay una niña. Se comenta que este lugar no estaba como en funciones, o sea que fue prácticamente contratado para el evento, que el evento fuera privado, pero la niña está bailando pues en este lugar pues tan, no sé, que nos hace saber en qué lugar se encuentra, ¿no? La pequeña, que es en una mesa, está el tubo a un lado, y hay varios hombres, pues seguramente las personas que estaban celebrando su triunfo, pues aplaudiéndole y la niña bailando y exponiéndose. Quizás podría verse pues como una reunión normal en la que estamos en nuestra familia y a alguien se le ocurre cantar o bailar o contar algún chiste y pues no pasa nada, ¿no? No tendría por qué verse como si fuera algo violento, pero creo que las formas sí son fondo y el que esté esta pequeña expuesta en ese lugar, en el que esté alrededor de ella, pues varios hombres, ¿no? Aplaudiéndole y todo esto como que simbólico, sí creo que es preocupante porque, pues de alguna manera, aunque está muy pequeñita, o sea, no sabemos cómo la están viendo ellos, ¿no? De qué manera, si la están sexualizando o qué está pasando. Ella seguramente, y bueno, ya no lo comprende, es una niña y ella pues lo que está haciendo es bailar, ¿no? Pero ellos sí tienen la madurez suficiente como para poder saber que no es correcto pues el espacio en el que se hizo esta convivencia y la exposición de la pequeña. Y luego grabarla y bueno, compartirla. Y por ahí pues también podemos hilar el asunto que también está ahorita mucho en redes sociales y que es con respecto al cantante Alejandro Sanz, donde una fan y que después se convirtió que trabajó para él o con él, pues lo está denunciando de que pasa exactamente pues esto mismo de cómo los adultos o como una persona que es mucho mayor que tú, pues sí tiene esa conciencia de eso, de que es mayor que tú, de que tiene más experiencia y pues que te va convenciendo, ¿no? Y es lo que llamarían el famoso grooming, ¿no? Que es este abuso donde un adulto, un hombre o bueno, podría ser también una mujer, pero en este caso es un hombre, está
teniendo esa interacción con una menor y de forma pues hasta que la logra convencer de tener una relación. Si bien ella no es menor de edad, sí creo que hay una diferencia muy grande entre ambos y esa diferencia pues implica también que hay una relación de poder donde él es una persona, un cantante famoso, muy famoso, ¿no? Donde tiene un poder económico pues grande, donde pues es una persona, digamos, pues muy importante en lo que es la música. Y entonces, pues llegas a sentirte convencida de que tú es lo que quieres, ¿no? Tú es lo que quieres, que interactuar con estas personas y pues que se dé una relación más allá de lo laboral. Pero aquí también creo que lo importante sería resaltar que respecto de estos dos situaciones que parecieran separadas, en donde creo que se unen principalmente es en todos los comentarios que se van tejiendo en torno a las opiniones de la sociedad. Y es que nuevamente ponen como la responsabilidad en las víctimas o posibles víctimas, ¿no? Así como que pensar, ay, la niña, pues, ¿qué hace ahí, no? O sea, ¿para qué la suben sus papás? ¿Para qué la exponen sus papás, no? No le están cuidando. Y luego en el caso de Alejandro, bueno, pues ella seguramente se creyó especial y creyó que estaba siendo única porque él le habló de alguna forma. Ella tuvo la culpa. O sea, ¿cómo es posible que ya con 18 años no tenga esa madurez? Y la verdad es que creo que una cosa es que digan que a los 18 años ya tenemos, bueno, la gente pensaría que ya somos personas maduras, pero no realmente, pues se alcanzan ciertos derechos civiles o políticos, pero creo que la madurez pues se va adquiriendo poco a poco y no es la misma en comparación de personas adultas a alguien que pues acaba de cumplir los 18 o en esta menor que está bailando en este espacio. A mí me gustaría iniciar con el tema de Veracruz, porque es evidente que se están violentando los derechos de esta menor al sexualizarla de esa manera. Y aunque se ha querido, pues, desligar todo mundo, desde las autoridades del Estado hasta las de la misma, los dueños del lugar, vamos, porque han dicho, ay, es que era un evento privado y nosotros ni estuvimos ahí, no sé qué. O sea, en realidad de lo que se trata es de la violación de los derechos de una menor y de la sexualización de esta niña. Y no podemos en este ambiente con altos índices de feminicidio como se tiene en el país, con todas las desapariciones de mujeres que existen, con todas las violaciones en contra de las niñas, dejar pasar este tipo de situaciones y decir, ay, simplemente era un juego. O sea, ya no podemos y no estamos en la situación en la que podemos minimizar a ese grado este tipo de violencias, porque esos juegos, y de verdad es muy entre comillas, es el reflejo de una realidad oculta. México es el país número 1 en pornografía infantil, número 1 en el mundo. O sea, eso es grave, 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 y durante muchos años se ha repetido y todo el mundo, pues parece que no le da la importancia que se debería. Recordemos que como adultos responsables siempre tenemos que tener pues esa calidad ética de estar observantes sobre lo que ocurre alrededor de los menores, de las menores, y tratar de procurar que todos sus derechos sean respetados y que puedan ellos pues gozar finalmente de estos privilegios que es el ser niña o niño, es decir, que se cumplan sus derechos, vamos, ¿no? Que puedan jugar, que sean libres, que no tengan violencia, que no sean obligados a trabajar y bueno, etcétera, otros tantos que no voy a mencionar en este momento, pero que nos llevan a esta reflexión de por qué ni autoridades ni las mismas personas que estaban observando pararon la situación, sino se prestaron a decir, vamos a celebrar, vamos a jugar y le hacemos bulla a la niña cuando lo que, insisto, ante lo que estábamos era una violencia en contra de esta menor. Sí, a mí me dejó pensando, independientemente de todo lo que ustedes han dicho, pues también como que es el inicio un poco de la trata, ¿no? Como ir preparando los espacios y todas estas cuestiones, porque, bueno, es una niña que se ve que se ha desarrollado en un ambiente, o sea, seguramente no es nada más su casa, es el ambiente de la comunidad, donde aprenden estas cosas. Yo observo el baile y yo digo, bueno, ella no lo pudo haber hecho como niña, porque un niño te baila así, se divierte, juega, pero tiene ciertas actitudes, ciertas posturas y todo eso, que esa niña ha sido
preparada por un adulto, no sabemos por quién, no voy a culpabilizar ni a los padres, ni a la madre, ni mucho menos, pero yo creo que es una cuestión también ya de la comunidad, y como tú dices, las autoridades no paran esas cosas en las que, pues es el principio de muchas otras más, ¿no? Entonces, y para la niña, siendo un ambiente a lo mejor normal, porque pues, ella pues inocentemente está ahí y haciendo lo que seguramente alguien, a un adulto le enseñó a hacer, porque pues sí, como yo digo, bueno, llega un momento en el que, pues una cosa es que esté bailando, pero otra, llega un momento en el que se abre de piernas, se pone en cuatro patas, o sea, hace cosas que no me cabe en la cabeza que un niño lo haga de manera natural, ¿no? Eso es alguien que la indujo, y yo creo, como les digo, es una preparación para la trata, para irlas preparando para estas situaciones en las que pues se puede incluso hasta comercializar con los cuerpos, y uno diría, ay, seguramente hay quien dice, ay, qué exageradas son, pero yo creo que sí, no es nada más esta niña, seguramente en esa comunidad, en ese lugar, hay muchas más, ¿no? Y la gente los normaliza, y los normalizan todos estos hombres ahí, y pues como que a mí me pareció muy grotesco el asunto, ¿no? Sobre todo en medio de puros adultos, una niña que la colocan ahí, quién la haya colocado ahí, pues también habría que ver, ¿no? Porque de quién es la responsabilidad de que esa niña haya llegado a ese espacio rodeada de puros adultos, ahí no se ve que sea una reunión familiar donde hay otros niños, donde pasa, a ver, yo bailo ahora yo bailo, ¿no? Pues no, está la niña como centro de atención, ¿no? Entonces, como tú dices, pues sí, creo que los derechos de los niños incluyen esta seguridad, esta limpieza, esta salud emocional, esta salud física, porque todo implica todo esto, ¿no? Toda esta situación, pues es un daño a su integridad y a cómo va ella a irse desarrollando, no sé, le digo, a lo mejor ella ahorita no tiene la conciencia, pero va a ir creciendo pensando, normalizando esta forma de violencia. Entonces, yo creo que pues la sociedad debemos estar muy atentas y sobre todo, como tú dices, las autoridades. ¿Dónde están las autoridades de educación? ¿Dónde están las autoridades de seguridad pública? ¿Dónde están todos estos que debieran de estar atentos a que no se abuse de las menores, ¿no? En ese lugar. Entonces, bueno, eso es en el estado de Veracruz, pero sí tendremos que, pues seguramente se replica en muchos lados de la República, ¿no? Sabemos que Tlaxcala es un semillero de formación de mujeres para la trata, ¿verdad? Y que ahí se, se genera un gran número de secuestros y de negocios con mujeres para la trata y para la pornografía, ¿no? Entonces creo que habría que poner mucha más atención, ¿no? Y creo que es una de las funciones de las autoridades las autoridades especializadas, a ver dónde está nuestra Secretaría de las Mujeres defendiendo a estas niñas, ¿no? ¿Dónde está el DIF defendiendo a estas niñas? O por lo menos emitiendo pues un comunicado diciendo que esto no es algo Y normal. sobre el tema de Alejandro Sanz, además de que se me rompió el corazón, porque honestamente me gusta mucho su música, pues abre una puerta a algo que se conoce como Me Too. En el mundo de Hollywood, por ejemplo, en Francia, en el cine en Francia también se ha logrado tener denuncias formales sobre las formas en que los hombres abusan de un poder que es estar en el foco y ser personas que tienen una especie de admiración por parte de las jóvenes, ¿no? Sobre todo las jóvenes. Y curiosamente, yo digo Me Too en el mundo de la música porque después de esta denuncia de esta chava, eh, surge otra de una chava que trabajaba, pero como en prensa, con otro cantante, Gustavo Cerati. Y lo denuncia formalmente o lo revela formalmente como otro hombre que abusaba y que incluso menospreciaba a sus fans por sus características físicas. Obviamente ella dice, yo estuve ahí, yo trabajé con él y pues tiene toda la narrativa para poderlo decir, ¿no? Yo no tuve esa oportunidad de trabajar con Cerati, así que pues bueno, me quedo con la denuncia que ella hace, pero ahora sí que como se dice en el argot de las feministas, yo sí te creo y creo
que esto va a ocasionar que otros casos de cantantes abusivos salgan a la luz. Sí, yo pienso que en el mundo pues de la farándula, en el mundo de la música, del teatro, de la televisión, en todos lados, se dan este caso de abusos, ¿no? Y normalmente, como tú dices, culpan a la víctima, ¿no? Pues tú lo buscaste, tú le fuiste a tocar la puerta a su camerino, o sea, pero bueno, no saben las circunstancias en las que a lo mejor una chica se acerca, muchos les han ofrecido, como tú dices, ser miembros de su staff, ¿no? Y siendo miembros del staff, pues quien es el famoso siente con el derecho a abrazarlas, a besarlas, a nalguearlas, a hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Entonces creo que uno se contrata para trabajar en un staff de producción o lo que sea, o ser acompañante, ser secretaria, ser lo que sea, pero finalmente no se contrata a uno para estar al servicio sexual de estas personas famosas, y hay que creerles a ellas, porque son víctimas de las circunstancias, ¿no? Son víctimas o sea, en este afán de que te gusta la persona, porque no hay que negarlos, pues a muchas nos han gustado los cantantes, los artistas, nos ha gustado estar cerca de ellos, pero pues a veces ellos abusan también de que una pues tiene esta emoción por conocerlos y por estar cerca. Entonces creo que sí hay que creerles cuando dicen que fueron abusadas. Y es que van desarrollando un patrón, Vero, porque de hecho comentaban que su actual pareja de Alejandro, pues igual fue una fan y luego le invitó a trabajar con él y luego ya, pues de ahí sí se dio una relación, digamos, un poco más seria, pero quizás como no es el caso de esta chica, de Ivette, pues entonces ella denuncia y él se siente incluso, dice como que decepcionado, ¿no? Como que hay como si éramos muy amigos, pero se va haciendo un patrón en el que ellos desarrollan esta situación de ejercer el poder. Yo creo que finalmente se ven en una ventaja, porque imaginemos, no sé, nosotras, ¿no? En este momento para mí, verme en una relación con una persona menor que yo, pues sí siento que yo estaría en una ventaja, ¿no? De experiencia, de situaciones así como de madurez, de decir, pues voy a manipular la relación de modo que esta persona pues esté así como que se sienta muy enamorado de mí o que pues me atrae porque él es muy maduro. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que ese es el discurso que manejan con las chavas, ¿no? O sea, y no solamente en el ámbito de la música, ¿no? Sino en cualquier espacio, o sea, en una oficina, en la escuela. Digo, yo recuerdo que en algún momento de mi etapa en la primaria, o sea, recuerdo haber escuchado un rumor de eso, ¿no? De que un profesor siempre sentaba a las niñas en sus piernas y porque sentaba a las más maduras, a las que eran muy inteligentes, a las que ya no eran como que el resto de los niños, ¿no? Entonces, te hacen creer este discurso de, pues es que tú eres diferente y tú no pareces de tu edad, es distinta. Y entonces, pues te van envolviendo. Sí, estoy de acuerdo con lo que comentan ambas y con lo que dice Ivonne. Nosotras, pues hay que tener este posicionamiento de creerle a la víctima, de creer que lo que está haciendo tampoco es sencillo, hacer una denuncia y saber que te va a empezar a llegar un montón de hate, dirían por ahí. Entonces no es fácil, la verdad tampoco va a ser sencillo para ella. Y pues nosotras sí estamos a favor de las víctimas, tanto de Ivette como de la menor, que ella no tiene esa madurez ni esa comprensión para saber que de lo que ella fue objeto no fue de un entretenimiento sano, sino de una sexualización de la pequeña. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Nuestra invitada es Scarlett González Camacho,
Ella viene de Campeche. Ella ha sido víctima de un deudor alimentario que es ahora alcalde del municipio de Escárcega, Campeche. Y bueno, pues bienvenida, Scarlett. Queremos que en esta ocasión pues darte un espacio para que nos cuentes acerca de toda esta situación que tú has vivido, cómo se han venido dando las cosas, pero si quieres vamos desde un principio. ¿Cómo empezó tu relación con esta persona y cuántos hijos tienes con él? La historia comienza cuando yo tenía 15 años. Yo vengo de una familia disfuncional. Entonces, al terminar lo que era la secundaria, llega un grado donde mi mamá, tiene temas muy apegados al alcohol. Entonces, yo soy hija solo de mamá. Cuando termino la secundaria, mi mamá me dice que pues ya no me podía costear lo que era la preparatoria. Salgo de la secundaria y teníamos unos cuartitos de renta en la casa y una muchacha de ahí me ofrece un trabajo, que si yo quería trabajar para que yo empezara a costear lo que era la preparatoria. Del municipio de donde soy, no es directamente de la capital de Campeche, es un municipio, es el municipio de Escárcega. En ese entonces solo existían 3 preparatorias, que era una técnica, un Covach, que era una prepa más controlada, pero de gobierno, y la única particular que había. Entonces, aún así, pues tenía yo que pagar lo que eran las copias de libros, uniformes, y una muchacha que llega a arrendar uno de los departamentos que tenía mi mamá, era recepcionista de un hotel que él tiene por herencia. Me dice, oye, fíjate que en el trabajo que tengo están buscando una niñera de medio tiempo. No sé si te interese. Fui y me entrevisté. Cuando yo voy y me entrevisto, él estaba de visita. Coincidentemente queda que como a las 3, 4 semanas, su mamá fallece de un infarto en el hotel. Era un hotel donde yo iba a ser niñera, ¿no? De 7 de la mañana a 12:30, porque yo entraba a 1:30 a la escuela. Era turno de la tarde en el que yo había quedado. Pues todo empieza bien. Me lo presentan, yo empiezo a cuidar de 2 niños. En ese entonces, de la que era su actual concubina, porque tenía otra esposa. Entonces, al mes, las 3, 4 semanas que fallece su mamá, queda como heredero de ese negocio. Y me dice que yo siguiera trabajando, que si quería en lo que era, yo estudiaba de 1 de la tarde a 6 de la tarde, pues digamos que tenía yo 15 años. Las únicas relaciones que yo había tenido pues eran de niños que son de mi edad, ¿no? Lo que era la cartita, la amistad en la secundaria, no más. Entonces paso de, ya lo vengo a clasificar o a distinguir ya que soy mamá, ¿no? Todo lo que uno no tiene en casa lo encuentras de repente en una máscara de apoyo. Me dice que saliendo de la escuela me podía dar trabajo de recepcionista de medio tiempo. Esto que era de 7 de la noche a 11 de la noche. Fueron pasando los días. Este señor en ese entonces tenía un anexo. Él era recuperado del tema de las drogas. Este, Eran esas personas que, pues como tienen una buena economía, era recuperado, volvía a caer, ya era un señor grande cuando yo lo conozco y ya iba creo que para los 37, si no me equivoco. Se desencadena que voy trabajando, pasa el tiempo y pues el señor era un pederasta. Resulta que al paso del tiempo que voy trabajando ahí, yo veía que, por ejemplo, la muchacha, que era mamá de esos 2 niños, se quedaba en una casa atrás.
y entraban muchachas, o sea, un poquito más grandes que yo en ese entonces, que yo tenía 15 años, y pasaban 2, 3 días. A ese entonces lo que yo conocía, pues solamente eran temas del alcohol, ¿no? Porque no yo, sino por lo que yo veía en mi casa. Entonces de repente, cuando ya queda oficialmente como dueño de este negocio, un día me invita a ir a Veracruz junto con otras muchachas, para un negocio que tenía en Fortín de las Flores, Veracruz. Era un anexo que en ese entonces se llamaba Casarrat. Este, una cosa llevó a la otra, no sé si fue el poco apoyo, el cariño que a lo mejor yo no tenía en ese momento, lo encontré como una persona que me dio seguridad en ese entonces, ¿no? Entonces empieza lo que fue, una relación, bajo el agua, ¿no? Porque pues no sabían mis papás, no sabía la actual pareja que tenía en ese entonces, ¿no? Este, pasa que a los meses yo seguía trabajando, pero pasa que a los meses él recae en los temas de las drogas. En ese entonces yo pues nunca había visto directamente a una persona hacer ese tipo de cosas, ¿no? Un día me va a recoger a la preparatoria, entramos a unos caminos de terracería y fue la primera vez que yo vi a una persona pues consumir, ¿no? Y ya me empezó a platicar su historia de que se era recuperado, que estaba recogiendo por el tema de la muerte de su mamá, esto y el otro. Y entra el diablo y está el pruébalo, no pasa nada, esto es controlado, yo toda la vida lo he controlado. Yo no tenía ni quien preguntara, oye, ¿ya llegaste a la casa? O sea, mi mamá no se fijaba de ese tipo de cosas, ¿no? Pasa que caigo junto con él en ese entonces pues, en un círculo vicioso, ¿no? Del tema de las drogas y el alcohol. Pasan la edad de 16 años, este, en ese entonces que cumplo 16 sí viví muchas cosas que en ese momento para mí eran normales. Cuando yo crezco, me vuelvo mamá, maduro un poco, yo me doy cuenta de cosas que no eran normales, ¿no? Como por ejemplo, el permitir este, relaciones sexuales entre otras personas o el hecho de que te grabaran, el tema de la pornografía, el tema pues la pederastía, porque pues al final yo era una muchachita que tenía 16 años, coincide que es un señor que empieza a enamorar muchachitas de mi edad. Cuando cumplo 16 años, un poquito más, creo a los 3 meses de tener 16, yo quedo embarazada. Cuando quedo embarazada, pues en ese entonces no era común en una preparatoria que una alumna fuera embarazada, en estado de embarazo. Estoy hablando del año 2012. Este, me firman unos papeles para que yo siguiera yendo a la escuela. Pero pues a mí me daba pena en ese entonces decir, pues las amigas de 15 años te preguntan quién es el papá, te preguntan pues muchas cosas, ¿no? En ese entonces, pues me daba mucha pena y yo dije que era un compañero, que era un compañerito. Esos comentarios caen, yo siento que él, ya siendo un hombre, porque ya era un hombre, se agarró de estos comentarios para decir, pues yo ya me zafo de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de quedar yo en estado, ya había transcurrido un año de vivir en este círculo vicioso, ¿no? Y llegó un momento que la verdad nunca, nunca, nunca conocí lo que fue un anexo o una religión, o un pastor, o un padre que hablara conmigo, ¿no? Fue así de la noche a la mañana que un día yo dije, hay de dos, o me quedo aquí y me vuelvo una prostituta, o me quedo aquí y me vuelvo una drogadicta, ¿no?
Pero cuando ese pensamiento pasa, yo ya transcurría el segundo mes de embarazo. Agarro valor y le cuento a mi mamá. Le cuento a mi mamá y mi mamá pues va, le hace un escándalo, le dice, pues te tienes que hacer responsable, esto y el otro. Pero estábamos hablando que en ese tiempo que recae, pues era no un niño, porque era una persona ya mayor, este, pero era recientemente heredero. O sea, tenía la facultad de que lo taparan, de que lo fueran a ver y que no estuviera, se ocultaba, pues era una persona que a veces hasta después de una semana no salía. Nunca me pasó el tema por la mente del aborto, porque cuando fue en el año 2012 que nació mi hijo, sí estaba yo en una preparatoria, pero no eran temas muy abiertos. O sea, como que no era muy común que un maestro o un psicólogo escolar se acercara contigo y te dijera, tuviera la confianza de decir, mira, existe esto y el otro. Entonces, no hubo una persona que me diera ese auxilio. Una, dos, nunca me pasó por la mente. Yo en ese momento vi el tema de mi hijo como el tema de mi salvación, ¿no? Pasaron los meses. Yo decía entre mi mente, pues se va a ser responsable. Cuando nazca el niño se va a ser responsable. Entonces, a él se le hace fácil decir, pues no es mío, no es mío, no es mío. Y yo en la inocencia que tenía en ese entonces, pues dije, pues al nacer el niño, pues tiene que ver la cara, ¿no? Se tiene que hacer responsable, ¿no? Sobre todo porque su papá en ese entonces vivía y era una persona ya mayor. Dijo que al nacer el niño le iba a hacer el ADN. Ay, no sé si por ahí Jaremi les mostró la fotografía de mi hijo. Bueno, cuando quedó embarazada, pues tenía yo 16 años, o sea, cuando pasa el tema del embarazo, y cuando Henry nace, yo tenía 17 años, pero esta relación viene de 3 años atrás, casi cumpliendo los 15, porque cuando mi hijo nace, yo me gradúo de la preparatoria en julio, mi hijo nace en marzo, pues por supuesto que restando los 9 meses, ya tenía un año de que yo conocí a esta persona, ¿no? Cuando Henry nace, yo tenía 17, pues a duras penas y estaba yo sola en un hospital. Quien me ayudó, pues fue mi mamá. A los meses del niño, creo que a los 2 meses tuvo el primer acercamiento. Hay muchos temas en las redes sociales, como hace poco, el día viernes, dio una entrevista donde decía el por qué hasta ahorita, el reconocimiento, el por qué hasta ahorita. O sea, ese negocio que tiene esa persona, si lo pueden checar en redes sociales, hagamos de cuenta que el hotel que está a su nombre, a 3 cuadras está la casa de mis papás. O sea, es común que es un pueblito chico, todos sepan el tema, ¿no? Porque no era común que un hombre mayor anduviera con una niña. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando nace mi hijo, yo vi la oportunidad de irme, de salir de ese entonces. ¿Por qué? Porque pasó lo que es una desintoxicación en el estado de embarazo. Gracias a Dios hasta el día de hoy me alejé de todo eso. Vuelvo a repetir, no hubo un anexo, no hubo un apoyo de papá, de mamá. Yo lo que en ese momento me sacó, una fue mi embarazo y dos fue el estado de supervivencia, ¿no? Cuando nace el niño, yo a los 5 meses me voy del municipio. Mi hijo nace en lo que es marzo, en julio yo salgo de la escuela. Y cumpliendo a días de salir de la escuela, pues yo fui a la ciudad de Campeche, a lo que era la capital, a buscar trabajo y me llevé al niño. En ese entonces yo sabía que ya no podía seguir estudiando porque pues no había quien me viera el niño, con que lo iba a mantener, ¿no? Antes de que yo me quitara de Escárcega, acababan de abrir lo que era un Coppel. Entró a trabajar a un Coppel de cajera y llegó en 3 ocasiones a decirme que
que se iba a asegurar de que nadie me diera trabajo. Entonces, eso, los temas de mi mamá, muchas cosas que la sociedad todavía era muy prohibido, o sea, el pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, mi idea fue huir. Agarré a mi hijo y me fui a la capital. Ya en la capital, en ese entonces, sus hermanos tienen una cadena hotelera. Yo voy y hablo con uno de sus hermanos y es quien me da hospedaje cerca de 2 meses en lo que yo buscaba trabajo. Vivía su papá. Su papá en ese entonces tendría unos 70 y tantos. 2 veces el señor le dio para lo que era un examen de ADN. Ese tema del dar para el ADN era capital para que él siguiera, pues, en el tema de recoger muchachitas, de encerrarse, de las drogas. Cuando yo me alejo, los primeros meses yo me voy enterando que cae en un cuadro muy malo, al grado de que sus hermanos llegaron a sacarlo para anexarlo junto con la persona con la que él vivía. En ese entonces estaba yo cumpliendo los 18 años, ya tenía yo al niño de meses. Entonces, no tenía yo mucha información, no tenía yo mucha información. eh, lo único que me pasaba por mi mente era, pues, ya eché a perder mi vida, o sea, todo lo que mi mamá me dijo en una serie de golpes, del ya fracasaste tu vida, ya echaste a perder tu vida, ¿qué vas a hacer? Nadie te va a querer con un hijo, ya truncaste tu vida. Y pues sí, ya me había involucrado con una persona grande, pero no era una niña de la calle. Entonces, al quedar sola, lo primero que hice es que cuando vuelve a aparecer una persona, yo lo encuentro como la salvación, como decir, pues esta es mi oportunidad, porque pues a mí nadie me va a querer con un hijo. Yo ya no voy a poder seguir estudiando porque pues yo ya tengo un hijo que mantener, ¿no? Entonces, en eso, en lo que es la ciudad, entro a trabajar a un Sams, de promotora de Dolce Gusto, no sé si lo han visto, que es Nescafé, cápsulas de Nescafé. Conozco a una persona, con la que tuve una persona mayor, vuelve a aparecer una persona mayor, este, con la que tuve una relación cerca de 3, 4 meses. Al tener 3, 4 meses me dice, Scarlett, pues quiero formalizar contigo, mira, yo te voy a ayudar con el niño, esto y el otro. Pues yo vi la oportunidad que yo no tuve. En ese entonces yo iba para 19, eh, de darle al niño lo que era una familia que yo no tuve. El hecho de que mi hijo tuviera una identidad, porque al nacer mi hijo, pues mi hijo nace con un acta de mamá soltera, ¿no? Entonces, cuando ya me junto con esta persona, se platicó el tema porque por los genes que tiene mi hijo, este, es muy, o sea, nació con muchas alergias, le daba mucho lo que era el cuadro de neumonía, la enfermedad de los pulmones, teníamos que nebulizarlo, esto y el otro. Pues en ese entonces la persona con la que yo me junto, tenía una subdirección en lo que era ISSSTE. Y me dice, Scarlett, ¿qué te parece? Esta idea de ponerle un apellido al niño. No fue con un dolo como se ha mencionado en redes sociales. Y mi hijo cuando nace con mi apellido como mamá soltera. Cuando yo me junto, él no cumplía el añito, se platicó el tema de que pues el niño creciera en una familia, que tuviera servicio médico, porque se enfermaba mucho. Y me dice él, mira, vamos a ponerle al niño mi apellido, y cuando el niño crezca, porque la idea era de tener más hijos, cuando el niño crezca y tenga la madurez suficiente, pues ya se tocará el tema, ¿no? Porque primero que nada, los genes hablan. En ese entonces, a mí lo que me pasaba por la mente, pues era, pues, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Mi hijo es blanco, mide casi 2 metros, y su papá era muy bajito. Pasan 1 año, 2 años, 3 años. Me embarazo en el 2016 de mi segunda hija. Mis 2 hijos tienen el mismo apellido, crecen
en un núcleo familiar. Ya en lo que pasan cuando mi hija tenía 3 años, nosotros nos separamos, pero cuando nosotros nos separamos fueron causas de que la persona con la que yo me caso pues tenía 2 hijos adultos. Entonces, al trabajar yo, al trabajar él y empezar de cero, en ese entonces yo me metí a estudiar lo que eran las uñas, la belleza, y hacía yo mesas de dulces. Yo seguí estudiando belleza y haciendo lo que eran mesa de dulces, ¿no? Ya tenía yo a mi hijo de 3 años, ya estaba en primero de kinder y estaba recién nacida mi hija. Cuando pasa eso, su papá, o sea, su papá legal, empezamos a tener cosas materiales y a lo que él tiene 2 hijos que son de mi edad, empiezan los hijos con el te va a quitar todo, cómo puedes andar con alguien que es chica, ¿cómo diría yo? Vivía en un pueblito que está como a 15 minutitos de la ciudad. Entonces, cuando yo entraba a la ciudad, había una universidad en Campeche, en la Gobernadores, que se llama la René Descartes. Entonces, en ese entonces, le hacen mucha publicidad a las universidades que eran en los sábados. Y veía yo los carteles de carreras sin examen de admisión, carreras sabatinas, esto y lo otro. Y pues empiezan mi mamá, mi abuela a decirme, pues intenta estudiar porque pues, el día que esta persona pues se separe de ti, te vas a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque cuando me iban a visitar veían ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el que era mi sueño tener un vehículo, sacamos un vehículo que yo no manejaba porque yo no sabía manejar, lo manejaba esta persona, lo andaban sus hijos. Entonces mi mamá llega al grado que me dice, o te pones busa o te vas a quedar sin nada, ¿no? Entonces, en ese entonces, el año que yo me separo, yo le empiezo a decir que hiciéramos división de bienes. Por ejemplo, el tema de la casa donde estábamos, nosotros empezamos de cero, con un cuartito y un bañito. Era una casa que diseñamos un proyecto, no sé si se acuerdan, en el 2016 que estaban en todos los estados proyectos que se llamaban Fondo Perdido. Tú diseñabas un proyecto del gobierno y si el gobierno te lo acreditaba, tú facturabas, ¿no? Entonces, en ese entonces hicimos un concurso que era una mesa de eventos, una sala de eventos para los temas que eran para Zagarpa, todas las oficinas del Estado, ¿no? Era un proyecto donde las oficinas del Estado, las oficinas de gobierno del Estado iban a tener descuentos, ¿no? Entonces se involucran sus hijos para tener un proyecto, se constituye una sociedad, ¿no? Legal ante un notario. Entonces en esa sociedad, pues esta persona pone al hijo de tesorero, pone al hermano de secretario y entonces ahí entra el diablito y me dice mi mamá, pues tienes que ver porque pues todo el tiempo que yo veo, te veo lavando manteles, te veo armando fiestas y pues yo no veo claro, me decía mi mamá, no, ya más grande. Cuando yo tengo a la niña, yo tengo 21 años, actualmente tengo 30. Tenía yo 21, y me dice mi mamá, no te la vas a pasar así. Entonces ya empiezo yo hasta que me doy cuenta que lo que era la casa la había puesto a nombre de sus hijos, el vehículo lo había puesto a nombre de sus hijos. Estaba ya de más que yo estuviera ahí, ¿no? Entonces inician los temas de la separación, me separo, como soy yo la que me quedo sin nada, más que con un vehículo, me regreso a casa de mi mamá. Ya grande, mi mamá me da la posibilidad de estar en la casa. En la casa ya me regreso de ese pueblito, es a 15 minutos de la ciudad de Campeche y Campeche está a 2 horas de lo que era el municipio de donde yo soy. Cuando yo me regreso, yo ya estaba en tercer semestre de Derecho. Yo entro a una universidad a estudiar los días sábados. Entonces mi mamá ya me dice, o sea, ya me empezó a apoyar para que yo estudiara los días sábados. Eh, Avanzo la escuela, yo no la dejo, empiezo a hacer lo que era mi servicio social, me ponen en lo que era en ese entonces bueno, actualmente todavía existe la Unión Ganadera del Estado de Campeche, me ofrecen un trabajo como asistente del área jurídica,
empiezo como recepcionista, sirviendo cafés. Al pasar el tiempo, pues ya me ponen como asistente del despacho jurídico. Afortunadamente duré ahí lo que son 6 años, terminé mi carrera, la licenciatura de Derecho. Cuando pasan ya casi 5 años de separada, cuando inicia el proyecto Tren Maya, se me da la posibilidad de que cuando termino la carrera, trabajé 6 años en Unión Ganadera, eh, pero se viene la pandemia. Y cuando se viene la pandemia, pues ya no podía yo salir. Los primeros que salimos de que nos quitaran las plazas, pues éramos las mamás, porque las primeras a las que mandaron a su casa eran las mamás. Dejo de trabajar y me quedo en Escárcega. Entonces, pues entre los comentarios buenos y malos de ser mamá, se viene un juicio, el primer juicio que yo tuve de guardia y custodia. El papá de los niños, yo nunca lo emplacé, nunca le metí pensión, siempre, si él me depositaba 1,000 pesos, yo me quedaba con los 1,000 pesos. O lo que él me mandara, yo me quedaba con eso porque yo siempre trabajé, siempre tuve mis emprendimientos de bazares, de pacas, mi trabajo de la oficina, o sea, en ese momento no se me hizo necesario hasta que sí se ve la diferencia de edad. Cuando se ve la diferencia de edad, pues el señor, el papá de mis hijos, legal, pues actualmente tiene 60 años. Entonces, al momento yo ya de independizarme, este, todo se deriva de una denuncia anónima que me hacen a mí por medio del DIF. Pero en ese entonces yo me llevaba con muchas secretarias de ese DIF y me logran decir que quien había puesto la denuncia era el papá de mis hijos. Entonces yo lo platico con mis directivos y cuando lo platico con mis directivos me dicen, mira, lo mejor que puedes hacer es meter una guardia y custodia. ¿Por qué? Porque ya habían semanas donde no me depositaba, si me depositaba nunca los veía porque siempre decía que su trabajo era afuera. Entonces meto lo que era mi juicio de guardia y custodia. Ahí se empieza a desatar todo lo que se venía porque Henry ya estaba pasando 5.º año para 6.º. Él actualmente ahorita está por entrar a segundo de secundaria. Cuando, cuando se desencadena lo del juicio de guardia y custodia, pues él me dice, yo no te tengo por qué pagar, yo no te tengo por qué pagar por un hijo que no era mío. Entonces, yo traté de hacerlo moral, de decir, espérame tantito a que el niño crezca tantito para que por medio de un psicólogo, pues se trate. Pero hagamos de cuenta que a ningún hombre le gusta que le toquen el tema del dinero, ¿no? Del que le pague un hijo que no era de él. Entonces, afortunadamente se va desarrollando el juicio de guardia y custodia, muchas cosas presentó, o sea, el del que, pues, Scarlett, uno cometí el error de platicar todo lo que pasó cuando fue la historia de este señor. Y todo lo usó en mi contra en el juicio, es decir, la señora pues es una alcohólica, es una drogadicta, esto y el otro, o sea, fue un juicio espantoso porque sometieron a mi hijo a la cámara, a exámenes médicos y todo. Afortunadamente, el juez que estaba en ese entonces quedó muy enojado por todo lo que pasó y me asigna lo que es una guardia y custodia definitiva. No me dio una guardia y custodia compartida, me dice aquí la única que se queda con ellos, pues es la señora y le ponen a él le asignan lo que eran convivencias supervisadas. Yo, ¿por qué hice el tema de las convivencias supervisadas? Porque él decía que yo le negaba a los niños, cosa que no era cierto, sino que decía el sábado voy a ir a Escárcega y no llegaba, y no llegaba y no iba, hasta que yo fui y lo manifesté con el licenciado de que pues era mentira, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas un juicio por guardia y custodia, pues por coadyuvancia viene el tema de alimentos, ¿no? Cuando se viene el tema de los apellidos, él le dice a mi abogado, pues es que el niño mayor no es mi hijo. Entonces el abogado que yo tenía me dijo, mira, dice, para quitarle la identidad al niño, tienen que pasar otro proceso. Me dice, porque no puedes dejar a un niño de la edad de Henry sin identidad. Entonces yo en ese momento lo paré porque yo sabía, o sea, no es nada grato decirle a tu hijo, pues tu papá es un drogadicto, ¿no?
El señor hasta ahorita es que tiene como 3 años que se rehabilitó, si es que se rehabilitó y viene dando una serie de campañas políticas, pero siempre ha sido una persona que no ha dado la cara porque pues siempre ha estado de anexo en anexo en anexo. Entonces yo en ese entonces yo lo vi como una línea muy frágil porque traté de salir de todo eso, de estudiar, de darle una vida a los niños que ni siquiera yo tuve hasta ahorita, ¿no? En el tema de que tengan una mamá presente, una escuela, o sea, un círculo muy diferente, ¿no? Entonces, por eso me traté de enfrascar en tocar el tema con Francisco se llama su papá legal, de decir, espérame tantito, al grado de que la verdad yo nunca lo emplacé al señor, siempre ha tenido trabajos de subdirecciones y temas estatales, yo nunca lo hice, porque yo esperaba que el niño cumpliera, para que él no me tocara ese lado débil, ¿no? Al grado de que me quedé con el salario mínimo. En lo que sí, que el juez con el que llevé mi expediente, le puso a él, porque en medio del juicio, cuando se viene el tema de alimentos, renuncia a su trabajo para no pagar. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchas gracias por habernos acompañado, le agradezco mucho, espero que haya disfrutado este programa y pues nos escuchamos la próxima semana. Agradezco por supuesto la oportunidad de compartir micrófonos con mis compañeras las Constituyentes MX Feministas. Les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para la escuela de verano, así que busque el formulario en nuestras redes de las Constituyentes MX Feministas. Vero e Ivette, muchísimas gracias. Gracias, Ivonne, gracias, Vero. Sí, tienes razón, qué emoción ya la 10ª edición de esta escuela de verano, de la que somos fruto muchas de las que hemos estado aquí en Gafas, y bueno, hemos tenido la dirección de grandes maestras, grandes ponentes, Vero, la maestra Esperanza, la compañera Dalia. Creo que es una gran oportunidad que no se pueden perder, porque de verdad que esta escuela de verano les cambia la vida, la perspectiva, y muchas de las relaciones que van a construir ahora pues van a ser desde otra visión. Entonces las invitamos, búsquenos ahí en las redes sociales el formulario para que se inscriban. Pues también agradecer a nuestra invitada, que la verdad es que estuvo muy interesante esta onda que nos cuenta cómo es que trabajan, y pues creo que las constituyentes hacemos mucha chamba y por ahí podríamos empezar a buscar apoyo para seguir trabajando en favor de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños. Pero bueno, muy contenta de estar con ustedes dos. Vero. Ya dijeron todo de la escuela de verano, pero apúrense para que puedan tener su espacio y su lugar ahí en la escuela. Son 2 meses de mucho aprendizaje y de muy buena convivencia entre mujeres, porque recuerden que es una escuela feminista, es una escuela para mujeres. Entonces, bueno, pues nada más hay que tenerlo presente. Y termino con la frase, porque ya estamos con el tiempo encima, y es que dice, es una frase de la filósofa Amelia Valcárcel. Hice un resumen porque era una frase muy larga, pero lo resumí en esto: la feminización de la pobreza es un hecho para un colectivo que no tomó la previsión de nacer en otro sexo. Entonces, bueno, es un resumen de un largo texto que ella hizo. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.